La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen, FINI 2021, en su modalidad virtual. El embajador Eduardo Roldán laboró en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1989 a 2014. Fue diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Del año 2006 a 2012 fue embajador de México en Argelia, Libia, Mauritania y Túnez. Fue presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, AC. Actualmente es consultor internacional, titular de la Cátedra Fernando Solana de la UNAM y titular de la Cátedra Emilio Rabasa Estebanel de la UAM. Es miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y miembro del Consejo de Honor de la Asociación Mexicana de Asuntos Internacionales. Con gusto participo en este gran evento organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Voy a presentar un tema fundamental, esencial para nosotros, como hidalguenses, como mexicanos, como ciudadanos del mundo, y es el agua. El agua es un tesoro mundial. La Tierra ha perdido 28 billones de toneladas de hielo en menos de 30 años por el cambio climático, y esto trae consecuencias. El agua es un recurso valioso e indispensable para nuestra supervivencia humana. En México, les doy algún dato duro. El 20% del agua está actualmente en menos del 1% de la población. Su infraestructura es estratégica y crítica. Es un tema de seguridad nacional y así lo debemos de tener bien marcados en nuestra mente. La Organización para la Alimentación y la Agricultura señala que el 40% de las personas que viven en el mundo enfrentan desabasto total de agua. Las zonas más afectadas son Asia Oriental y África subsahariana. En el 2030, a 9 años de distancia estamos, la mitad de la población mundial vivirá en zonas de escasez de agua. Por tanto, la cuestión del agua, la cuestión hídrica, la debemos de tener en un contexto de seguridad multidimensional, porque es esencial para nuestra vida. Napoleón decía, nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos. Esto nos lleva a reflexionar que debe concordar nuestras acciones con los hechos reales. No nomás hablar de que el agua es importante, sino tomar acciones para sobrevivir. ¿Queremos un mundo feliz? Sí, pero un mundo vivible. Egipto, Italia y Turquía vierten la mitad de plástico que contamina el mar Mediterráneo. 230,000 toneladas de residuos anuales. Y nosotros no se diga, porque no hemos tomado conciencia de que estamos contaminando el elemento vital para nuestra vida, para sobrevivir. Por eso, jóvenes y adultos que me están viendo, todos en conjunto debemos ser conscientes que tenemos un planeta, porque los que van a ir a Marte, los 25 mexicanos que fueron seleccionados por la NASA para ir a Marte, ya están seleccionados. Y ellos en diferentes etapas irán a Marte. Pero ninguno de nosotros va a poder irse a Marte o a algún otro planeta. Por tanto, nos vamos a quedar en este planeta que se llama Tierra y debemos de preservarlo, conservarlo. La meta, pues, es formar jóvenes preparados y con objetivos para resolver problemas relacionados con el agua. Es decir, tenemos que tomar conciencia de ello desde ahora y no cuando ya sea demasiado tarde.
el agua. Es indispensable, pues, la coordinación y cooperación del sector estudiantil, académico, con el sector público y el sector privado empresarial. ¿Para qué? Para la elaboración de análisis, estudios de agua como un factor importante de la seguridad nacional e internacional. Es un problema que nos compete a todos como seres humanos. En virtud de que la población mundial requerirá de una gestión inteligente y racional del agua. El 27% de la población urbana no tiene acceso al agua corriente. Esto es lo que nos dice la ONU. Por tanto, debemos de tomar en cuenta que hay escasez de recursos naturales. Para el 2030, el crecimiento demográfico global generará una enorme tensión en torno al suministro del agua. En la hidrosfera tenemos agua en los polos, en los glaciares, en los océanos, en los mares, en los lagos, en los ríos, en las aguas subterráneas, en el mismo vapor del agua. El agua está presente en todo nuestro entorno, pero el 2.5% del agua del planeta es agua dulce, solamente, de la cual solo el 1.2 es agua de superficie. El resto se encuentra en glaciares, casquetes de hielo o en zonas subterráneas o más conocidos como mantos freáticos. Pero si contaminamos los campos freáticos, como está sucediendo en algunas zonas de México, vamos a tomar agua envenenada. Por tanto, cuidemos también esos campos freáticos. Sí, decimos, tenemos mucha agua en los océanos, pero es un agua salada. Y para desalinizar hay que invertir millones y millones de dólares. Pero si también contaminamos el agua del mar, entonces es no tomar conciencia del problema. ¿Dónde se almacena el agua? Bueno, en mares, océanos, en ríos, en lagos, en aguas heladas, en aguas subterráneas. Los océanos ocupan el 71% de la superficie del planeta. Y ustedes conocen bien todos los océanos. En los ríos, pero si contamos los ríos, vamos a generar agua que no va a poderse beber. Hay enormes ríos, desde el Lena hasta el Amazonas, el más grande. Pero vemos un patrón general en el mundo que se vierten detritus, desechos en los ríos y los estamos pues contaminando. El caudal de los ríos es enorme, desde el Brahmaputra hasta el Ucayali del Amazonas. Pero otra vez es la misma reflexión. Y si tenemos cuencas hidrográficas enormes, desde Yenisei hasta el Amazonas, pero los contaminamos, estamos contaminando el agua que es fundamental para nosotros. De allí la reflexión de todos en conjunto para los lagos también no contaminarlos. No solamente es tirar la basura, sino tirar químicos que dañan el medio ambiente, que dañan el agua. Y si desde niño educamos a ellos, hasta los adultos, a tomar conciencia de esto, seremos exitosos. Porque sí, los ubicamos en los glaciares, en los casquetes polares, en las aguas subterráneas. Y dirán, es mucha agua. ¿Tenemos derecho a contaminar un poco? No. La respuesta es no. Porque la problemática está allí. La contaminación, las desigualdades territoriales, la sobrepoblación, la privatización de los recursos hídricos. Hay estados donde, creyendo que privatizando se daba un mejor servicio, pues no, porque al privatizarlo solamente se benefició al dueño, al administrador del agua, y nos está saliendo más cara, creyendo que vamos a resolver ese problema. La gestión ha sido deficiente.
cuando se ha privatizado y en el sector y por parte del sector público. Por tanto, tenemos que ser conscientes y valorar todo ello, porque quien la tiene no la valora y quien no la tiene dice, ya quisiera tenerla. En este mapa vemos el acceso al agua en el mundo. Las zonas azules es fuerte, son donde se tiene más acceso al agua, pero hay zonas sobre todo en el Sahel, en África, donde no se tiene agua de superficie. Curiosamente, donde hay desierto hay agua, pero a profundidades enormes, y sacar el agua de las arenas del desierto cuesta. De modo que valoremos. Y si vemos que el consumo del agua por habitante al año, pues donde se consume más es la parte roja y donde se consume menos es la parte verde más intensa. Por tanto, debemos darle importancia del cuidado del agua. Es un tesoro mundial. ¿Por qué lo digo? Porque el 95% de lo que somos como seres humanos es agua. Somos agua. El 82% de nuestra sangre es agua. Por ello, cuando estamos deshidratados, empezamos a tener mareos, dolor de cabeza, debilidad y fatiga, boca seca, falta de apetito. ¿Por qué? Porque la deshidratación es una de las consecuencias adversas por una ingesta inadecuada de agua. Valoremos el agua. Es un tesoro verdaderamente. Y a veces creemos que la abundancia y que existe enorme abundancia y que no se va a acabar y la desperdiciamos. El agua es esencial para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque ayuda a regular la temperatura, mantiene la piel hidratada, lubrica articulaciones y órganos, ayuda a una buena digestión. En condiciones normales de temperatura, el cuerpo pierde agua a través de la respiración, de las heces, de la sudoración y de la orina. Por eso tenemos que seguirnos hidratando permanentemente, tomando cuando menos 2 litros de agua al día. El agua es igual a vida, a la vida en la tierra. Sin agua no podremos sobrevivir. Tenemos grandes presas y decimos, hay mucha agua, desperdiciemos. No, es un engaño, es un error pensar en eso. Hoy en día hay problemas del agua y vamos a ver poco a poco por qué hemos desperdiciado el agua en guerras hídricas, en guerras del agua. Y ustedes lo ven, hay municipios que se pelean entre sí, en México mismo, en los países también, por el agua, por lagos que colindan unos con otros, por ríos también, o por mares. Son las guerras del presente y del futuro, las guerras del agua. Evitemos esos conflictos internacionales racionalizando el recurso hídrico. Ustedes recientemente escucharon que había un problema del agua entre México y Estados Unidos, de cómo se repartían el agua del río Bravo, del río Colorado, del río Tijuana. Afortunadamente, como después de que perdimos en 1848 la mitad de nuestro territorio, no es sino hasta al Tratado de Aguas de 1944 y el Tratado de Límites entre México y Estados Unidos en 1970 que nos permitió regular de a cuánto nos iba a tocar el agua.
porque del río Bravo depende los sembradíos de muchos estados en el norte de la República y al igual que en el sur de Estados Unidos. ¿Hubo una solución de controversias con este tratado? Y se buscó la solución, creando una Comisión Internacional de Límites y Aguas, que diciendo, y nuestros mexicanos diplomáticos, negociadores, fueron muy inteligentes, porque del total de esa agua, una de 4 partes es para Estados Unidos y 3 son para México. Qué buena negociación se dio. Hay muchas particularidades en las cuales no voy a abundar, pero este es un caso solamente en que para evitar un mayor conflicto se negoció el agua, que es un recurso, un tesoro mundial. Hay muchos ríos afluentes y riachuelos que alimentan al río Bravo, al río Colorado y al río Tijuana, que son elementos que colindan con la frontera México-Estados Unidos. Y recientemente se escucharon la disputa en Chihuahua que porque la presa estaba llena de agua, pero se iba a otros estados para pagar la cuota de Estados Unidos. Bueno, sí, pero Estados Unidos en el tratado dijo que si no podíamos pagar la cuota de agua de 1 de cada 4 litros, llamémosle, que podíamos posponer en 5 años más. Y como no habíamos pagado esta cuota en los últimos 4 o 5 años, pues teníamos que pagar la cuota. Se solucionó finalmente el conflicto en que de una presa de Tamaulipas se iba a alimentar para que en Chihuahua tuvieran el agua que le correspondía. Fíjense una cosa tan simple que si no se negocia puede generar conflictos internacionales. 13 ciudades fronterizas dependen del agua de la presa Falcón y de la Amistad. Este año recibirán desde la presa El Granero de Chihuahua, así como de embalses de Tamaulipas y de Nuevo León. Esa es la forma en que solucionamos los problemas, pero es el agua el centro de la vida. Juntos podemos actuar contra la contaminación y el desperdicio. Juntos podemos hacer la diferencia. Cuidemos del agua. Es parte vital de nosotros. Agua es fuente de vida, fuente de vida. Miles de personas han sobrevivido sin amor, pero ninguna sin agua. Ha habido países conscientes, como Corea del Sur, aquí vemos en esta fotografía, que un río que pasaba en medio de la ciudad de Seúl, a través de los años lo fueron contaminando, tirando desechos, plásticos, papeles, productos químicos, heces, hasta que llegó un alcalde con una visión de perspectiva y de futuro y dijo, nos va a costar mucho rehabilitar el río. Lo hizo. Y vean, qué belleza de ciudad. Ese río atraviesa el centro de la ciudad. Hoy la gente disfruta las aguas limpias del río y también del verdor que le agregaron en ambos lados. Eso es tomar conciencia de los problemas reales de hoy. Pero algunos políticos con falta de visión y con falta de una convicción sobre la conciencia de la biodiversidad, entubaron los ríos de la Ciudad de México, el río Magdalena, el río Viaducto, el río Churubusco, porque no tenían visión. Y dijeron, bueno, pues vamos a usarlos
como canales de aguas negras. Qué diferente sería la ciudad si hubiéramos tenido políticos con una visión estratégica de futuro, que en vez de permitir la contaminación de esos ríos, los hubieran limpiado y tendríamos nosotros ríos como este en Corea del Sur. Eso no puede suceder porque atenta contra la vida. No sigamos permitiendo que nadie destruya nuestras vidas y nuestro medio ambiente. Cuidemos el agua. Cuando uno bucea, deseamos ver los fondos marinos limpios, transparentes. Por tanto, ante todo esto, quiero hacer una serie de reflexiones. Si Groenlandia se derrite en el en el Polo Norte, el nivel del mar aumentará 7 metros. Si la Antártida se derrite, el nivel del mar subirá 60 metros en el 2117. ¿Qué significa esto? Que la ciudad de Nueva York podría desaparecer en el 2117. Hemos visto en películas, pero puede ser realidad si no tomamos medidas. Porque la contaminación está vinculado también a estos fenómenos donde se están derritiendo los glaciares. Por tanto, Cancún podría desaparecer. Los Cabos. ¿Y qué significa esto? Entre otras, que no habría turismo. Y el turismo es la tercera fuente de ingreso de la economía nacional mexicana. La primera son las remesas de 38,000 millones de dólares. La segunda es del petróleo de 28,000 millones de dólares anuales. Y la tercera es de 21,000 millones de dólares del turismo. Sin esos ingresos, entonces tendría el efecto negativo en la economía mexicana, porque ya no habría turismo o playas que visitar. Es claro que somos, pues, corresponsables de estos hechos ante las nuevas generaciones. Nosotros les estamos entregando la estafeta a ustedes jóvenes porque ustedes van a ser los responsables de sus hijos, de sus nietos y bisnietos. Aprendan de nuestra generación que hizo cosas buenas y otras cosas las ejecutó mal. Pero estamos a tiempo para controlar la contaminación que afecta al medio ambiente. Efectivamente, afecta al medio ambiente. Queremos un mundo vivible. Si tenemos un mundo vivible, es para nuestro bien, no es para dañarnos. La segunda reflexión es que hay una desigualdad manifiesta creada por el acceso limitado e impredecible al agua limpia. Está afuera del alcance de millones de personas que viven sin acceso sostenible al agua limpia. Revela el vínculo crítico entre el agua y la salud pública. Sin agua no puede haber una salud pública. Para el 2030, a 9 años de distancia, el crecimiento demográfico global generará una enorme tensión en torno al suministro del agua. Si no tomamos las medidas adecuadas, va a haber guerras hídricas a nivel municipal, de alcaldías, a nivel interestatal, a nivel binacional, a nivel internacional. Podemos ver más guerras hídricas del agua, no tanto las guerras entre bombas y misiles. Ese es un hecho real y que nos debe llevar a la reflexión. Tenemos cenotes, tenemos sitios históricos, preservemos. Cuando los visitemos, realmente seamos respetuosos de lo que tenemos. Es un don que se nos ha legado. La naturaleza hay que amarla, hay que respetarla. Una tercera reflexión.
Debido a la contaminación, a las desigualdades territoriales, a la sobreexplotación, a la privatización de los recursos hídricos, a la gestión deficiente a quien la tiene y no la valora, han pasado problemas. De ahí, pues, que se debe dar prioridad para los estados y los organismos internacionales pertinentes que analicen dicho problema. Tenemos que proponer acciones técnicas y concretas para resolver el problema del agua a nivel mundial. Pues de no atenderse en el corto plazo, y no digo mediano, corto plazo, la escasez del agua generará guerras del agua a niveles de territorios, como decía, nacionales e internacionales. El agua es vida. En los últimos 20 años, en esta cuarta reflexión, les quiero recalcar que el número de desastres se ha duplicado y el 90% de ellos están relacionadas con el cambio climático, que está vinculado también al no cuidado del agua. El informe anual de la ONU intitulado El costo humano de los desastres 2000-2019 registra igualmente un incremento en todas las categorías de desastres: sequías, incendios forestales y temperaturas extremas, inundaciones, tormentas, terremotos y tsunamis. Si no tomamos las medidas adecuadas, ya estamos sintiendo estos síntomas. Por tanto, actuemos hoy. El grueso de ellos fueron acelerados o provocados por el cambio climático. Entre 2000 y 2019 hubo 7,348 grandes desastres registrados que causaron la muerte de más de 1 millón de personas y afectaron a casi 5,000 millones de personas y generaron una pérdida económica mundial de casi 3,000 millones de dólares. Son datos duros que nos deben de llevar a la reflexión. Si el problema es humano, tiene solución humana. Si el ser humano generó los problemas, tiene el poder para solucionar los problemas. Y no se olviden que casi el 90% de nuestro cerebro es agua. Y ahí se generan las ideas. Hay que empezar a crear nuevas ideas, a innovar. Ustedes jóvenes tienen que ser líderes y no seguidores. ¿En qué se diferencia el líder del seguidor? En que el líder innova. Y tenemos que ser conscientes de los falsos líderes. Ustedes, nueva generación, debe comenzar a ser líder, pero un líder innovador, que busque el beneficio de la sociedad y no el beneficio de sus personas. La pandemia llegó para recordarnos la fragilidad humana, la interconexión del ser humano en un todo global y demostrarnos que es necesario establecer una reconexión con la naturaleza. El agua forma parte de la naturaleza. Tenemos que establecer esa reconexión con nosotros mismos y con nuestros semejantes, pero no solamente a nivel de alcaldía, a nivel de estado, a nivel de nación, sino a nivel planetario e interplanetario. Somos un todo, acuérdense de eso. Pero el cambio depende de ti solamente. Cada uno de nosotros tiene que tomar acciones en ser responsables para respetar la naturaleza y ser conscientes de que el agua es un tesoro mundial. Tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y a los demás para decir, toma conciencia, no, niño, no desperdicies el agua, o un adulto, no desperdicies el agua. Tenemos que actuar conjuntamente.
Y no decir, no, no me importa, pues que me voy a pelear con esta persona. No, tienes que hacerle conciencia de que una acción no está bien y que tiene resultados si no se actúa ahora. Albert Einstein decía, no podemos seguir resolviendo los problemas actuales con la misma forma de trabajo que nos ha traído hasta aquí. Y es cierto, si repetimos los errores o no actuamos, pues no vamos a avanzar. Por ello, en esta tercera década del siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI, debemos tener un objetivo claro: perfilar las opciones del desarrollo humano, tomando en cuenta el uso racional del agua como tesoro mundial del ser humano y del mundo hacia el horizonte 2030. Esta frase de un gran filósofo chino encierra, sintetiza el mensaje positivo que les quiero hacer llegar. Si no cambias de rumbo, puede que termines exactamente donde te encuentras, en un círculo vicioso. Tenemos que salir de ese círculo vicioso y entrar a un círculo virtuoso, tomando conciencia de que tenemos en nuestras manos el agua como un tesoro mundial. Pues agradezco a todos ustedes y fue un honor, un privilegio en participar de estas reflexiones a ustedes en este gran evento organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es una universidad líder en la ciencia, en la cultura, en las humanidades, en la organización de las ferias del libro, porque entre más cultos y más educados, vamos a ser más libres. Todos ustedes jóvenes tienen la obligación de tener una educación de calidad para junto con el libre comercio, innovar para transformar nuestro país. Tenemos la obligación porque estos tres pilares son los pilares del desarrollo. Viajando yo por el mundo, en Europa, en Asia, en África, en América Latina, etcétera, quise hacer una reflexión por qué unos países estaban más desarrollados que otros. Y llegué a una conclusión, hice un análisis y dije, porque tuvieron una educación de calidad, le apostaron al libre comercio, no a la autarquía, e innovaron. México le ha apostado al libre comercio, fabuloso, pero no hemos trabajado más en la educación de alta calidad, no digo educación, de alta calidad, y hemos descuidado de la innovación. Por tanto, estamos cojos. Si seguimos en ese camino, vamos precisamente a ser un país en eterno proceso de desarrollo, un país en eterno proceso de desarrollo. Nuestro objetivo no debe ser ese, nuestro objetivo debe ser un país desarrollado. Y para eso ustedes y sus hijos y sus nietos deben de tener una educación de calidad, no la desperdicien en el libre comercio, pero hay que innovarnos para ser altamente competitivos. No quedarnos como productores de productos agrícolas, sino pasar al sector secundario en producir más productos manufacturados de alta calidad, altamente competitivos, e innovar para producir productos con alto valor agregado tecnológico. Es el éxito de Estados Unidos, es el éxito de China, es el éxito de Corea, es el éxito de Japón, porque se están insertando también el sector terciario, el sector de servicios. No nos quedemos en el sector agrícola,
No nos quedemos en el sector manufacturero. Y la responsabilidad también es de ustedes, jóvenes. Hay que innovar. Y como decía Thomas Alva Edison, equivócate muchas veces, porque hoy en día, entre más te equivoques, antes se penalizaba en la escuela, en el trabajo. Hoy, equivócate muchas veces, pero rapidito, para que encuentren la solución a los problemas. Y el éxito de los grandes dueños de los medios digitales, se lo sintetizo en una frase que dijo alguien que conocen todos ustedes, Zuckerberg, de Facebook. A sus colegas de trabajo le dije, equivóquense muchas veces, pero busquen una solución y equivóquense rápido para que no me cueste. Hoy, jóvenes, tenemos que aprender para desaprender, para volver a aprender. Esa es la realidad. Y no conformarnos con que ya sé. Entre más sabemos, menos sabemos. Pero la duda nos mueve a saber más. Y hoy en día, con esas reflexiones, saben más, pero que no se quede solamente en una presentación, que se quede en una profunda reflexión para que cada uno de ustedes actúe en consecuencia en su medio personal, en su medio familiar, en su medio social, en su medio universitario, en su medio estatal, en su medio nacional y en el medio internacional. Todos somos corresponsables de preservar el tesoro mundial que es el agua. Gracias.